voy a buscar bastantes motas y las voy a dejar caer. Al dejarlas caer, yo tengo que ver que todos los sucesos se parecen. Después busco información. ¿Dónde buscan información ustedes? ¿Google? ¿Todos Google? La mejor forma de buscar información es buscar a un físico o a un químico. En este caso, podrías irte quizás a una institución, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Tacna te podrías ir a una institución que puede ser la EPS, hay ingenieros. ¿Listo? Ellos te pueden explicar cuál es el motivo, la razón de por qué se cayó la moto. Esa información es validada porque la persona es relacionada a la ciencia. ¿Te das cuenta que estás haciendo todo un proceso crítico? Estás buscando información y después nace tu conclusión. Concluyes, quizás puedes decir la conclusión, ¿no? De que por acción de la gravedad el cuerpo adquirió una aceleración, lo cual lo permitió caer. Pero esa gravedad fue producto ¿de quién? Del peso, ¿correcto? Por lo tanto, gravedad y peso tienen mucha relación, haciendo que los cuerpos caigan. ¿Listo? Ahora la pregunta es, puede ser otra pregunta, mira. ¿Y hacia dónde cae? ¿Exactamente recto? ¿En ángulo recto? Sí, cae en ángulo recto. ¿Por qué sucede esto? Porque en sí la gravedad es una fuerza, jóvenes, que hace que los cuerpos se dirijan hacia el centro del cuerpo más grande, por muy irregular que sea. Por ejemplo, la Tierra en relación con la mota, ¿qué tan grande es? Es inmenso, ¿verdad? Por lo tanto, la atracción va a ir hacia el lugar donde tiene más materia. ¿Correcto? Entonces, es por eso que el Sol ejerce una fuerza de gravedad para con la Tierra. La Tierra por eso hace su movimiento de traslación y rotación. De igual manera la Luna. Es una atracción que corresponde a los cuerpos. Eso es una ciencia experimental. Yo tengo que hacer un experimento varias veces y que se repita y que ninguno cambie. A eso le llamamos ciencia experimental. La física, la química y la biología son ¿qué tipo de ciencias? Experimentales, conocidas también como las ciencias naturales o las ciencias básicas. Hoy conmigo vamos a hablar acerca de la química, por eso. La química se encarga del estudio de los cambios que surgen en la materia, pero ojo acá, no cualquier cambio, sino son cambios que van a formar nueva materia. Por ejemplo, al arrojar el cuerpo, yo realicé un cambio de posición, ¿verdad? En esta posición es diferente que la posición que estuviese en el suelo. La pregunta es, ¿qué pasó con la mota? ¿Dejó de ser mota? ¿Cambió de materia? No. Por lo tanto, ¿qué tipo de cambio sería? Cambio físico. Ahora, ¿y qué diferencia, profesor, hay en un cambio químico? La respuesta es esta. ¿Qué pasaría si la mota yo la arrojo al fuego? ¿Qué pasa con la mota? Se quema, se calcita. ¿Se vuelve qué cosa? Cenizas. Ahora, la pregunta es, ¿la ceniza y la mota son iguales? No. A eso viene a ser cambio químico. Por ejemplo, tienes una manzanita, la cortas o la pelas, la dejas en el aire. ¿Qué pasa con la manzana? ¿Cambia de coloración? Sí, su sabor es diferente. ¿Qué pasó con la manzana? Se oxidó. La manzana se oxida, la palta se oxida, el plátano se oxida, cambian de coloración debido al entorno. Eso se llama también cambio químico. Cuando al metal lo dejas a la intemperie, ¿qué pasa con el metal? Cambia de coloración, se oxida, ¿verdad? Ahora tú dirás, ¿ese metal oxidado sería igual al metal al inicio? Es totalmente diferente, ¿no? Porque ¿cuál es la propiedad de todos los metales? Brillosos. ¿Listo? Mientras que el metal oxidado es todo lo contrario, es opaco y marrón. Distinto. ¿Ya? A eso le llamamos cambio. Cuando veamos cambio, te voy a enseñar algunas palabras claves que ya te van a decir que esto necesariamente es un cambio químico. ¿Ya? Entonces decimos, materia, vamos a dar una definición a materia porque la química estudia la materia igual que la física. ¿Ya? Materia, ¿qué es materia? Materia, jóvenes, es todo lo que nosotros podamos ver, observar y ser susceptible a nuestros sentidos. Por ejemplo, mira, esta columna, ¿la veo? Sí. ¿Es susceptible a mis sentidos? ¿Cuáles son los sentidos? Vista,
olfato, ¿qué más? Oído, tacto, ¿verdad? Entonces si yo lo toco, normal, ¿verdad? Es materia, lo puedo tocar, lo puedo palpar. Ahora, ¿y qué cosa no es materia, profesor? Ahí está el detalle. Materia es todo lo que no se puede ser susceptible a nuestros sentidos. Por ejemplo, una emoción. ¿El dolor es materia? ¿Puedes tocar el dolor? ¿Puedes ver el dolor? ¿Pero puedes sentirlo? Sí. Tú dices, eso no es materia. No. ¿Por qué? Porque es una sensación nada más. No es algo físico. Materia es algo físico. Yo lo puedo ver, tocar y medir. Mientras que el dolor no lo puedo medir. No, lo puedo sentir sí, pero no lo puedo medir. Claro, el dolor propio, ¿no? Ya que el dolor de tu compañero, digamos, tu compañero se fractura la pierna, ¿yo puedo sentir su dolor? No. ¿Listo? Otra cosa más. No necesariamente, si lo veo, es materia. Por ejemplo, el aire que me rodea. El aire que me rodea. Pregunto, ¿es materia? ¿Tú qué dices? ¿Lo puedes tocar? ¿Cómo que no? Sí lo puedes tocar, tu piel lo está tocando. Las partículas de él están volando por acá. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y muchas veces otros gases están tocando toda tu piel. Por lo tanto, sí lo estás palpando. Ahora, ¿lo puedes ver? Bueno, el ojo humano no puede ver esas pequeñas partículas de vapor de agua que hay aquí. Mi saliva, que está, obviamente estoy hablando de partículas de saliva que están volando por aquí, no las puedo ver. Pero yo sé que están. ¿Cómo lo sabes? Porque estás respirándolo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros respiramos, no respiramos solamente oxígeno, sino estamos respirando también nitrógeno e hidrógeno. Pero nuestros pulmones hacen como una especie de filtro en la parte de los alvéolos que filtra el gas necesario para nuestro cuerpo, que es el oxígeno, ¿no? Lo pasa de gaseoso a líquido y va por todo el torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, el aire sí es materia. Entonces, profesor, ¿y cómo hago para saber si algo es o no es materia rápidamente? Hacer un juego mental. ¿Cuál es? Pesar la sustancia en una balanza. A ver, ¿el aire lo puedes pesar? ¿Sí? Agarras un globo o una bolsa, lo llenas de aire, lo tapas, lo pasas a una balanza. ¿Lo puedes pesar? Claro, porque tienes el peso de la bolsa o del globo y el aire. Sí, lo puedes pesar. Otra cosa, ¿la columna la puedo pesar? Sí, la pongo en una balanza y la peso, ¿no? ¿Ya? ¿Tu ropa la puedes pesar? Claro. ¿El agua lo puedes pesar? Sí. ¿El dolor lo puedes pesar? ¿Puedes agarrar el dolor, ponerlo en una balanza y pesarlo? No. ¿Entonces es materia? No. Otra, ¿la luz la puedes pesar? A ver, agarra un poco de luz, pone la balanza, ¿lo pesas? No. Entonces, un método fácil para saber si es materia es imaginariamente llevarlo a una balanza y ver si la balanza puede marcar algo o no. Para eso tú tienes que conocer también el concepto de qué es luz, ¿no? Obviamente luz, ¿qué cosa es? Lo que estás viendo, ¿no? Todo la coloración que tú ves a tu alrededor es luz. Correcto, es luz. Entonces, materia vamos a definir que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Vamos a poner acá todo lo que ocupa espacio. No tengo problemas, eso está en tu ficha, ¿no? Todo está en tu ficha, ¿ya? Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Vamos a poner acá, me parece bien. Listo, tiene que tener masa, si no, deja de ser materia, ¿ya? Ahora, la materia tiene también algunas propiedades. ¿Y cómo conocemos las propiedades? Primeramente vamos a fraccionar la materia, vamos a hacer una división. Vamos a agarrar, mira, la materia se divide en cuerpo, partícula, partícula, molécula, átomos, partículas subatómicas y por último quarks. Ahora, profesor, ¿cómo es esto? Esto va en orden decreciente, de mayor a menor, ¿correcto? Y si te has dado cuenta, mira, le he colocado con colores algunos iguales y otros diferentes. Esto no lo he colocado al azar, sino tiene una razón. La razón es esta, mira. Un cuerpo, por ejemplo, piensa en algo. Una hoja, ¿ya? Vamos a dibujar una hojita por aquí. Ya vamos a poner aquí una hoja. Una hoja bonita. Vamos a colocar una hoja. ¿Listo? Una hoja A4. Ese es un cuerpo entero, ¿verdad?
Ahora yo a este cuerpo lo voy a fraccionar, lo voy a cortar tantas veces como sea posible con mi propia fuerza. ¿Listo? Lo voy a fraccionar. Al fraccionarlo voy a hacer que el cuerpo se transforme en partículas muy pequeñas. ¿Correcto? Partículas muy pequeñas. Aquí voy a tener todavía pequeñas porciones de hoja. ¿Listo? Entre partículas grandes y partículas muy pequeñas, como por ejemplo el polvo. ¿Correcto? Yo puedo pulverizar la hoja. ¿Listo? Pero este proceso de cambiar de cuerpo a partícula sucede por un proceso llamado proceso físico o un proceso mecánico, porque voy a utilizar la fuerza para hacer de que esta partícula grande se transforme en una partícula pequeña. Estoy utilizando la fuerza. ¿Listo? Bien. Tengo la partícula pequeña. Aún es susceptible a mis sentidos porque todavía puedo ver ese pequeño trozo de hoja y ese pequeño polvo que quedó de la hoja, porque lo he pulverizado. ¿Correcto? He utilizado la fuerza. Hasta ahí, por medios físicos, solo puedo llegar hasta ahí nomás. Solo lo puedo dividir hasta ahí nada más. O sea, lo puedo fraccionar hasta ahí. No puedo más. Hasta el momento aquí, la hoja sigue siendo hoja. Convertida en polvo, sigue siendo hoja. No dejó de ser hoja. ¿Correcto? Pero yo quiero dividirlo, quiero hacerlo más pequeño. ¿Qué voy a hacer? A esa pequeña porción voy a hacerle una reacción química, ya que la hoja está compuesto de algunos polímeros, como por ejemplo la celulosa. Las hojas jóvenes, ¿de dónde creen que provienen? ¿De dónde creen que han sido hechas? De los árboles, ¿no? Específicamente, ¿dónde? Del tallo y las hojas, ¿correcto? El tallo y las hojas tienen un componente muy conocido por todos. ¿Cómo se llama? Celulosa. La celulosa contiene también almidón y contiene partículas de glucosa. ¿Correcto? Mira, glucosa, ¿ya? Entonces, ¿esas qué son? Moléculas, ¿correcto? Estas partículas pequeñas, mediante una reacción química, yo las voy a convertir o las voy a transformar en pequeñas moléculas, ¿de qué dije? De almidón, glucosa y también puede ser celulosa, ¿correcto? Vamos a colocar aquí un polímero cualquiera, ya 22, 10, 22, 20, ¿ya? Esta es una molécula. ¿Cómo reconozco una molécula? Porque es una fórmula química. ¿Y cómo reconoces una fórmula química? Generalmente ves la asociación de dos o más elementos. Cada elemento, jóvenes, de su tabla periódica, ¿listo? Para que vayan conociendo la tabla periódica, se representa por letras que corresponden a un elemento. Por ejemplo, ¿este quién es? Carbono, ¿listo? Yo sé que es la primera vez que llevo química, ¿no? La C mayúscula es el símbolo del carbono. La H mayúscula es el símbolo del hidrógeno. La O mayúscula es el símbolo de ¿quién? Oxígeno, ¿no? ¿Pueden ver más elementos, profesor? Claro que sí. Está el azufre, letra S mayúscula. Está el helio, He. ¿Qué más tenemos, profesor? El hierro, ahí está Fe. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos también otros metales, como por ejemplo un metal muy conocido, el sodio. ¿Listo? ¿Qué más? El cloro. Y yo sé que tú todos los días consumes este compuesto, cloro y sodio, pero lo consumes en forma de... ¿Qué tienen todos los alimentos? Tienen siempre un ingrediente. Todos los alimentos tienen sal. Cloruro de sodio es la sal común, la sal de mesa, la sal que tú usas para sazonar tus alimentos. Tu galleta tiene sal. La empanada que te has comido también tiene sal. O sea, siempre todos los alimentos, profesor, tienen sal, sí. ¿Ya? ¿Y por qué es importante, profesor, la sal? Bueno, la sal es importante porque ayuda a que tengas un buen conducto nervioso entre neuronas. Es importante eso, ¿no? En sí, la química, jóvenes, tiene varias aplicaciones. Desde un punto de vista dentro de la ingeniería, para fabricar, digamos, no sé, puede ser un carburador, ¿no? Yo tengo que conocer cómo es la combustión de estos gases para fabricar mi motor. ¿Dónde más veo la química? En los medicamentos, en las medicinas. Todos esos medicamentos que tú te compras son compuestos químicos, ¿correcto? Que ayudan a tu cuerpo quizás a suprimir algún síntoma. ¿Qué más? ¿Dónde vemos más química? En los alimentos.
Cuando tú te preparas, por ejemplo, tu lomo saltado, tu picante a la italiana, usas conceptos de química porque dices, bueno, le tengo que agregar esta cantidad de, puede ser de ají, lo tengo que llevar a esta temperatura y por cierto tiempo, lo tengo que quemar, ¿no? Estás utilizando la química, estás mezclando sustancias para obtener al final tu producto, tu comida, ¿no? Tu picante a la italiana, quizás puede ser tu torta. Entonces todo es química, jóvenes. Entonces cuando dividimos la materia por medios químicos, aquí tenemos por medios físicos. ¿Ya? Mira acá, voy a utilizar la letra Fx cuando yo me refiero a una reacción física. ¿Ya? Reacción física, mira. Y cuando yo hago una reacción química, hay un cambio de materia. Porque aquí esta partícula, cuando hago una reacción química y le transformo en una molécula, ya dejó de ser papel. Ya no es papel, ¿correcto? Deja de ser papel y obtengo una nueva sustancia. Cuando yo obtengo nuevas sustancias, decimos que esto es una reacción química. La reacción química yo lo voy a colocar así, ¿ya? QX, ¿ya? Reacción química, ¿correcto? Reacción física Fx y reacción química QX, ¿ya? Bien, al transformarla, ¿listo? Al transformarla en esta molécula, ¿listo? Sigue todavía muy grande. ¿La puedo volver más pequeña? Claro que sí. Puedo utilizar reacciones químicas más específicas y puedo hacer de que esta molécula se convierta en sustancias más pequeñas, mejor dicho, en una sustancia pura llamada el átomo. Pero al hacer esto, sigo con las reacciones químicas. Mediante otra reacción química más específica, puedo hacer de que esta molécula se separe en sus elementos primordiales. ¿Cuáles son? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Correcto? Carbono. El carbono es el carbono 12. ¿Ya? Hidrógeno 1, 1, oxígeno, creo que es 16. Bueno, ahí está el oxígeno molecular. ¿Ya? Ahí tenemos a los átomos que formaron a la molécula. Ahora mira, profe, ¿y puedo hacer que esos átomos sean partículas inclusive más pequeñas? Sí, pero ya no van a ser por reacciones químicas ni por reacciones físicas. Yo tengo que hacer reacciones más poderosas para poder separar las partículas que componen los átomos. Cada átomo, jóvenes, el átomo de carbono, hidrógeno y oxígeno son diferentes. Un átomo de carbono es distinto al átomo de hidrógeno y es distinto al átomo de oxígeno, ¿correcto? Son diferentes. Hasta ahí podemos decir que la materia se puede diferenciar. Así como las moléculas son diferentes. Una molécula de glucosa es muy diferente a una molécula de celulosa. Inclusive la molécula agua es totalmente distinta. ¿Listo? De igual manera los átomos son diferentes. Pero, para separar las partículas que componen los átomos, yo tengo que hacer una reacción de tipo nuclear. ¿Listo? Tengo que hacer una reacción nuclear, ya sea por fisión, para romper los núcleos y extraer las partículas subatómicas. Díganme, ¿cuáles son las partículas fundamentales del átomo? Son 3 partículas fundamentales: protón, electrón y neutrón, ¿correcto? Bien. Entonces, profesor, para deshacerme, para hacer más pequeños los átomos, ¿qué tengo que hacer? Una reacción nuclear. Vamos a colocar NX de reacción nuclear, ¿correcto? Muy bien. Esta reacción nuclear es muy poderosa porque libera bastante energía y crea también bastantes compuestos o bastante sustancia o producto de desecho cancerígeno. ¿Ya? Entonces, al transformar esos átomos, voy a transformarlos en partículas muy pequeñas, llamadas partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas hemos dicho que pueden ser protones, protón, electrón. ¿Qué más tenemos? Neutrón. Pero estas son las partículas fundamentales, no son las únicas, ¿ah? También están los positrones, los antielectrones, los neutrinos, ¿listo? Conocidos también como bariones y hadrones, ¿correcto? Y también conocidos también como electrones. Son partículas más específicas en el mundo subatómico. Ahora tú dirás, profesor, ¿y todavía se puede hacer más pequeño? Claro que sí. Cada partícula subatómica, jóvenes, son compuestos de una sustancia o de unas partículas más pequeñas, llamadas
O sea, profesor, para deshacerme de un protón o para hacerlo más pequeño, dividirlo, tengo que hacer otra reacción nuclear aún más poderosa para liberar y romper la unión que existe entre las partículas que componen al protón, al electrón o al neutrón, llamadas quarks. Estos quarks hay de diferente naturaleza. Estos quarks, ya sea quarks up, quarks down o quarks left. Estos debido a la asociación que tienen dentro de su centro. ¿Listo? ¿Por qué? Digamos, este es un centro, ¿verdad? Cuando yo digo down, ¿a qué se refiere? ¿Ustedes saben inglés, jóvenes? ¿Cómo se dice bajar? Subir. Up, ¿no? Up, down. Entonces, cuando dicen, ¿dónde se encuentra el quark down? Quark down. Up sería acá arriba, ¿verdad? Left. ¿Qué es left? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Right. Derecha. ¿Ya? A eso se refiere los quarks. Entonces, recapitulando aquí para desarrollar nuestra actividad, mira. En sí la materia se divide en este proceso, ¿no? Primero un cuerpo grande. Este cuerpo grande lo fracciona, pero sigue siendo el mismo. Llega a ser partícula, por medio físico. Esta partícula, como ya no lo puedo hacer más pequeña por medio físico, tengo que hacer una reacción para simplemente separar las moléculas y obtener moléculas. ¿Cómo me doy cuenta que son moléculas? Cuando veo más de un símbolo, ¿no? Esta es una molécula, ¿ya? Esta es una, bueno, esta es sacarosa, ¿ya? Esta molécula, por reacciones químicas, voy a separarla en sus átomos que lo han compuesto. Por una reacción química, la molécula se puede dividir en átomos. Y al dividir en átomos, tengo el carbono, hidrógeno y oxígeno, los que están aquí conformados, ¿no? Ahora, ¿puedo hacer todavía que los átomos sean más pequeños? Sí. Pero al hacer esto, ya se hace por reacciones nucleares. Las reacciones nucleares son reacciones que liberan bastante energía, ¿correcto? Al liberar bastante energía, obtengo protón, electrón y neutrón, ocasionando que hasta este punto los protones del carbono, del hidrógeno y del oxígeno siempre van a ser iguales. Pero los átomos no. Átomo de carbono es diferente al hidrógeno y es diferente al oxígeno. O sea, profesor, hasta el nivel atómico se mantiene la identidad de la partícula, sí. Después ya no pierde identidad. Aquí ya todo es igual. El protón del carbono es igual al protón del hidrógeno y al protón del oxígeno. ¿Correcto? Bien. Para hacerlo inclusive más pequeño, utilizo una reacción nuclear para separarlos en los quarks establecidos. Bien, hasta allí. ¿Listo? Vamos a desarrollar nosotros nuestra primera actividad. Vean en su ficha, vamos a desarrollar nuestra primera actividad. Es esa actividad en clase. Yo le he puesto como actividad número 1, ¿verdad? En este orden. Vamos con la primera actividad. Nos dice lo siguiente, a ver, atentos, atentos, atentos. Vamos por acá. Dice, completa los espacios en blanco con las palabras que se te dan a continuación. Aquí están las palabras que las he puesto, ¿ya? Caja, emociones, espacio, música, materia, materiales, vista y volumen. Yo voy a ir leyendo y conforme vamos leyendo yo voy a colocar, digamos, en el primero, ¿qué sería? Dice, vamos a ver, ¿ya? Todas las cosas que ocupan un lugar en el espacio. Entonces vamos a marcar. ¿Dónde está espacio? Aquí está. Yo le voy a colocar 1, ¿ya? Listo. Ahí lo pueden ustedes escribir ahí en el espacio. Perdón, en la línea que falta ahí. Dice, todas las cosas que ocupan un lugar en el espacio, dice acá, son, ¿qué cosa? Materia. Vamos a buscar materia. Aquí está. Listo. ¿Qué más dice? Podemos meter un saco, podemos meter en un saco, coma, en una caja, muy bien, en una caja, 3, listo, en una caja o en un frasco, cosas materiales, 4, listo, cosas materiales. Ahí hay un punto, ¿no? Las cosas no materiales como ¿qué cosa no es material acá? Como las emociones. Perfecto. 5. Como las emociones, etcétera,
punto seguido dice, no podemos guardarlas en un frasco o en una caja. Hay algunas cosas materiales que no podemos ver a simple vista. ¿Cuál sería? A simple, a ver, acá estaba, ¿no? Simple vista, 6. Listo, simple vista. Como por ejemplo el aire o el gas butano. Jóvenes, el gas butano, a ver, ¿quién me dice qué es el gas butano? Nosotros a veces cuando comemos bastante, por ejemplo productos lácteos, nuestro cuerpo hace una reacción en nuestro intestino delgado e intestino grueso, produciendo las heces, ¿correcto? Estas heces generan un proceso llamado gasificación. Nosotros lo conocemos por el nombre de flatulencia. Esa flatulencia es el gas venenoso que sale después de haber comido un lácteo o cualquier comida. ¿Listo? Nuestro estómago hace ese tipo de reacción, libera esos gases, ya que si no se liberan puede ocasionar estreñimiento y el estreñimiento puede conllevar a otra enfermedad subyacente, más complicada. ¿Ya? Entonces, esa flatulencia, ¿listo? Viene a ser compuesto por gas butano y propano. ¿Ya? Bien. Entonces, dice, todo lo que es material ocupa un espacio y la cantidad de espacio que ocupa es el que llamamos volumen. 6, 7. Ahora tú dirás, profe, ¿y la música dónde va? A ver, ¿dónde crees que iría la música? Cosas no materiales, muy bien, ¿no? Porque esta música iba junto con ¿quién? Con emociones, ¿correcto? Estos dos van ahí mismo, ¿ya? Lo voy a colocar aquí. Así, 5, las 2. 2 en el mismo espacio. Bien, así hemos completado esa parte de la actividad. Siguiente parte de la actividad dice, ¿cuál de las cosas son materiales? Hay que subrayarlas, ¿ya? En este caso, yo no las voy a subrayar. ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar un visto si es materia y una X si no es materia. Correcto, esto también puede ser lo mismo, no hay problema si es que lo subrayas o no. ¿Ya? Vamos con la primera. A. Comida que han servido en el avión. ¿Materia o no materia? Materia, ¿verdad? Muy bien. Listo, bueno. B. Dice acá, miedo a viajar en avión. ¿Materia o no materia? Piensa, ¿el miedo lo puedo poner en una balanza? No hay materia. Listo. C. Dice, recordar mentalmente un viaje en el avión. Recordar, dice. Ahora tu recuerdo, ponle la balanza. No se puede. D. Dice, ropa dentro de las maletas. Sí está. Listo. E. Dice acá, aire y nubes. Piensa bien, piensa bien. Aire y nubes. ¿Los puedes meter en una balanza? Claro que puedo. ¿Los ataco? ¿Los puedo medir? Sí se puede. Jóvenes, todos los gases son materia. ¿Ya? Grábatelo acá. Todos los gases, profe, son materia. Profe, el aire es un gas, materia. El vapor de agua es gas, materia. ¿Te das cuenta? Todo es materia. ¿Ya? Es materia, sí. La nube es materia porque es un cúmulo de gas. A ver, saber pilotar un avión. Saber, dice. Saber viene del recuerdo, ¿no? Tampoco, no es. Muy bien, lo mismo que el recuerdo. G, avión. ¿El avión es materia? Sí, claro. H, dice, alegrarse por realizar el viaje soñado. No es, ¿verdad? No es. Porque es un recuerdo, es una alegría, es una sensación, un sentimiento. ¿Ya? Bebida que han servido en el avión. Bebida, claro. ¿Sí recuerdan? El sólido, el líquido y el gaseoso son materias. Por ejemplo, la carpeta es un sólido, ¿no? El aire es un gas. ¿La gaseosa qué es? ¿Líquido? Líquido, no son materias, no es poco pesar. ¿Ya? Y regalos en una maleta. Sí, claro, materia. Listo. Ahí tendríamos todas las cosas, ¿no? Terminamos la primera actividad. Sencillo. Vamos con la siguiente parte, ¿ya? División de la materia. Esta parte ya la hemos hecho. ¿Listo? No hay problema. La parte número 2, división de la materia, ya la hemos hecho. Hemos explicado. Y ahora vamos. Sí que toca la segunda actividad, pero antes de resolver esa actividad, conjuntamente con la actividad número 3, vamos a ir resolviendo acerca de las propiedades. La materia, jóvenes, tiene unas propiedades que son generales. ¿Qué quiere decir propiedad general? A ver, ¿qué me dice propiedad general? Que es común a todo tipo de materia, ¿correcto? Y si yo digo
Propiedad particular es aquella característica que solamente es específico para un grupo de materiales. Por ejemplo, mira, el sólido y el líquido. Vamos a poner sólido y líquido. ¿Ya? Mira, la viscosidad viene a ser, ¿qué cosa? El espesor que tiene el líquido, ¿correcto? Y esa solamente es una propiedad solamente del líquido, no del sólido. Cuando yo quiero medir la viscosidad, solamente la mido de los líquidos. Mientras que los sólidos puedo medir, por ejemplo, la fragilidad, que es la capacidad que tienen los sólidos de poder fragmentarse. Fragilidad. Por ejemplo, el vidrio es más frágil que el concreto, ¿sí o no? Si yo lo suelto, ¿qué pasa con el vidrio? Se parte, se rompe. Si suelto el concreto, difícilmente se va a romper. ¿Ya? Entonces, es una propiedad de los sólidos. La fragilidad y la viscosidad son propiedades particulares de la materia. Porque la fragilidad, solamente con sólidos. Viscosidad, solamente con líquidos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una propiedad general, profesor? Es una propiedad o una característica que todos los materiales lo tienen. O sea, que toda materia lo tiene. Por ejemplo, el peso y la gravedad. ¿El sólido tiene peso? Sí. ¿Gravedad? También. ¿El líquido? También, profesor. Y también tiene peso. Volumen. Profe, el sólido también tiene volumen. El líquido también tiene volumen. ¿Te das cuenta que son características comunes para todo tipo de materia? ¿Ya? Vamos a explicar cada una de ellas. ¿Listo? Vamos con las generales. ¿Listo? Cuando yo digo extensión. Cuando yo digo extensión de la materia, quiere decir que el material es susceptible de ser medido, ya sea por una regla. ¿Correcto? Por ejemplo, quiero medir la extensión de este trípode. 3 patas tiene por ese trípode, ¿no? ¿Puedo medirlo con la regla? Claro, pues, ¿no? Mido por acá su altura, luego mido su anchura y qué tan largo es. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo digo extensibilidad, se refiere a la capacidad de ser medido a manera de longitud, con una regla. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser, una jarra, ¿la puedo medir? Claro que sí. Agarro mi regla y comienzo a medir. ¿Ya? Eso viene a ser una prueba general. O sea, profesor, ¿todos los materiales se pueden medir? Claro que sí. Y la pregunta es, mídete un gas. ¿Cómo lo mides un gas? Fácil, profe. El gas tiene la propiedad de ocupar todo el recipiente que lo contiene. Fácil, agarro un recipiente, espero a que se llene de aire, lo tapo y después mido el recipiente. Ya tengo la medida del gas. Así es, así. ¿Ya? Bien. Esa es extensión. Capacidad de medir el material. Inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es la capacidad que tienen todos los cuerpos de permanecer a la misma velocidad. Por ejemplo, ahorita ustedes están en estado de inercia, porque están todos a la misma velocidad ¿de quién? Del planeta. Porque el planeta sigue girando, ¿ah? Tiene una velocidad constante. También rota a velocidad constante. Ahorita todos estamos en estado de inercia. ¿Cuándo rompemos nuestro estado de inercia? Cuando toca la salida. ¿Por qué? Todo se va más rápido, ¿no? Entonces ahí rompemos nuestro estado de inercia. Entonces, ¿cuándo se rompe el estado de inercia? Cuando hay aceleración. Cuando nos movemos rápidamente, bruscamente. Eso viene a ser inercia. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y un cuerpo que está en movimiento puede estar en estado de inercia? Sí, pero solo si el cuerpo se mantiene a velocidad constante. Cuando digo velocidad constante, quiere decir que su velocidad no va a variar por cada momento de tiempo. Por ejemplo, si yo me estoy trotando a una velocidad de 5 metros por segundo, estoy trotando, pasadas 2 horas, si es mi velocidad constante, tiene que mantenerse en la misma velocidad. Tengo que seguir corriendo a 5 metros por segundo. Eso es velocidad constante. ¿Cuándo se rompe la inercia? Cuando existe una fuerza que rápidamente lo rompe de su posición. Por ejemplo, mira, ahorita está la moto está en estado de inercia, la voy a romper, mira. ¿Cómo? Aplico una fuerza, pues, ¿no? Aceleró, rompió ese estado de inercia, ¿correcto? Entonces, la inercia es una propiedad general. Todos los cuerpos están en estado de inercia, o sea, mantienen su estado de inercia. Impenetrabilidad. La impenetrabilidad, jóvenes, es la capacidad que tienen los cuerpos, cualquier cuerpo, de ocupar un lugar en el espacio en el mismo tiempo. No puede ser ocupado por otro objeto. Por ejemplo, mira,
En este tiempo, la mota está aquí, ¿verdad? ¿Puedo hacer de que este plumón ocupe el mismo espacio que la mota? No. ¿Por qué? ¿Ocupa el mismo espacio? No, está en un espacio diferente y en una posición distinta. Entonces, por más que quiera, no lo puedo hacer, no lo puedo penetrar. ¿Listo? Molecularmente eso no se va a poder. Por lo tanto, la impenetrabilidad es una propiedad que es constante en toda la materia. Es la capacidad que tiene el cuerpo de ocupar un mismo espacio y que solamente él lo ocupe en ese tiempo. ¿Correcto? Porosidad. Toda materia, jóvenes, por muy lisa que sea, presenta pequeñas grietas. Eso es su grado de porosidad, las grietas que presenta. Por ejemplo, mira, el techo es impenetrable. Bueno, es impenetrable porque no puedo penetrarlo. Pero si yo tengo una partícula tan pequeña que pueda entrar por esos pequeños surcos que tiene la pared, entraría. Eso viene a ser la porosidad. Por ejemplo, mira, ¿cómo le dicen esto? Una esponja es más porosa que la madera. ¿Absorbe el agua? Sí, la madera también absorbe el agua. Pero ¿quién lo absorbe más rápido? La esponja, ¿verdad? ¿El caucho tiene porosidad? Sí. Compáralo con el vidrio. ¿Quién puede absorber más rápido el agua? El caucho. ¿Y el vidrio, profesor? Bueno, el vidrio tiene una pequeña característica. Es que el vidrio, al ser sus moléculas tan pequeñas, no dejan espacio para que cualquier sustancia pueda penetrar. No tiene porosidad. Pero sí tiene la propiedad de porosidad, porque no todos los vidrios son iguales. ¿Ya? Entonces, la porosidad viene a ser pequeñas grietas que están dentro del material. ¿Listo? Divisibilidad. Si bien es cierto, la materia puede dividirse de manera indefinida, bueno, hasta el momento la ciencia dice que sí, pero hasta hace 100 años la ciencia decía que no. ¿Por qué? Porque decían que la materia solo se puede dividir hasta este punto nada más. Átomos, hace 100 años. ¿Correcto? Pero con los avances de la física y los correspondientes a algunos instrumentos para medir cuerpos más pequeños, se dieron cuenta que los átomos se pueden dividir todavía en partículas más pequeñas, partículas subatómicas. Fue avanzando más los instrumentos que pudieron saber que estas partículas subatómicas están compuestas de partículas aún más pequeñas, quarks. Ahora, profesor, ¿y los quarks se pueden seguir dividiendo? La respuesta es que probablemente sí. Hay teorías de la ciencia que todavía están en constante evolución o constante desarrollo de manera teórica, todavía no experimental. ¿Ya? Bien, entonces la materia puede dividirse. ¿Tiene divisibilidad? Claro que sí, la puedo dividir, la puedo fragmentar, la puedo romper varias veces, haciéndolo más pequeño. Eso quiere decir divisibilidad. Indestructibilidad. Por más que quiera, jóvenes, yo no puedo destruir esto. ¿Por qué, profesor? A ver, ¿cómo lo destruirías? Fácil, agarro y lo pulverizo. Quedó polvo, ¿verdad? ¿He destruido en sí la madera? ¿La regla? No, solo lo cambié de forma. Muy bien, lo meto o lo someto al fuego, a la llama directa. Se calcina, ¿verdad? Cenizas. Las cenizas eran de quién? De la madera. ¿Destruí la madera? No. ¿Te das cuenta que no lo puedo destruir, solo lo puedo transformar? Entonces, ¿es indestructible la materia? Claro que sí, no la puedo destruir. Tampoco la puedo crear, solo la puedo transformar. Y por último, lo que ustedes habían dicho, gravedad. La gravedad, jóvenes, es una fuerza que es común a todos los materiales que están dentro de un cuerpo dentro del universo. Antes de pasar a la siguiente, la gravedad es una propiedad que va a dar origen ¿a quién? Al peso, ¿correcto? Ojo acá, no es lo mismo peso que masa, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cuánto pesas? Más o menos. Un estimado. ¿Cuánto crees que pesas? ¿40 kilogramos? ¿45? 40 y tantos. ¿Usted más o menos cuánto cree que pesa? Más o menos una estimación. Por ejemplo, yo peso más o menos 80 y tantos. ¿Ya? 80 y tantos kilos. Ahora, profesor, peso, ¿usted dijo el peso o en sí dijo la masa? En sí, los jóvenes, cuando nosotros nos referimos al peso para ir al mercado, para ir a otro lado, cuando nos referimos a kilogramos, gramos,
Eso viene a ser masa. Mientras que peso viene a ser la fuerza con la cual nosotros somos empujados ¿hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. ¿Listo? Eso es peso. Por lo tanto, nuestra masa es constante en todo el universo. Por ejemplo, si usted pesa 48 kilogramos, digamos, se va a la Luna, se va a Marte, se va al Sol, sigue teniendo la misma masa, sigue manteniendo los 48 kilogramos. Pero ¿el peso será diferente o será igual? Diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad de la Tierra es diferente a la gravedad de la Luna, es diferente a la gravedad de Júpiter, diferente a la gravedad del Sol. ¿Por qué ocurre esto? Porque los cuerpos, estos, son más grandes. Mientras más grande es, más fuerza o más gravedad va a tener. Por eso que si tú te vas a Júpiter, la gravedad ahí es muy diferente a la Tierra, es mucho mayor. Si te vas a la Luna, tu peso sería la tercera parte o la quinta parte. O sea, pesas menos, sí, pero mantienes tu misma masa, ¿correcto? Entonces, peso es solamente la fuerza con la cual nosotros caemos o nos dirigimos al centro de la Tierra. ¿Ya? Bien, estas son propiedades generales de la materia. Vemos propiedades particulares. Estas propiedades particulares, jóvenes, son específicas para un determinado tipo de materia. Por ejemplo, la dureza, jóvenes, es una propiedad que hace que los cuerpos sean susceptibles, o mejor dicho, sean difíciles de ser rayados o difíciles de ser fragmentados. Por ejemplo, mira, este triple, si yo le doy un golpe con todas mis fuerzas, ¿qué pasa? Se rompe, ¿verdad? ¿Es frágil? ¿Es duro? No tanto, ¿no? Pero si yo le tiro un golpe, le tiro un cabezazo todo a la pared, ¿qué es lo que pasa con la pared? ¿Se rompe? No, lo único que se rompe, ¿qué cosa es? ¿Mi cabeza o mis manos? ¿No? Entonces podemos decir que la pared o el concreto es más duro que ¿quién? Que el triple. De todos los materiales, jóvenes, en una escala de dureza, el material más duro es el diamante, ¿correcto? El diamante es el material más duro. Y de todos los materiales, el material más frágil viene a ser ¿quién? ¿Quién me dice? ¿Talco? ¿Listo? El talco o el yeso. Es un material frágil, se rompe con facilidad. Por ejemplo, para cortar el vidrio, yo necesito de un diamante para cortarlo, no se corta así nomás. No es que agarro una piedra, lo rayo y ya tengo cortado el vidrio. Necesito un diamante. Ahora, y los diamantes no son muy costosos, y los que tienen sus empresas de vidriería son ricos. No, sino que los diamantes, existen diamantes naturales que esos sí valen bastante. Y existen diamantes que se pueden obtener en una industria, a lo mejor se puede manufacturar, se pueden fabricar, ¿correcto? Esos diamantes son de bajo costo. Obviamente, si son de bajo costo, no valen mucho, ¿correcto? Son menos o valen menos, tienen menos precio. Entonces, la dureza viene a ser la capacidad de un material a ser rompido o a ser rayado, ¿correcto? O a ser rayado. Tenacidad. ¿Qué es la tenacidad? La tenacidad, jóvenes, es la capacidad que tiene un material de romperse, ¿listo? De agrietarse. Por ejemplo, el vidrio, la madera y el concreto. ¿Cuál de los tres es más tenaz? ¿Cuál es más tenaz? ¿Cuál es más difícil de romper? El concreto. ¿Cuál es más fácil de los dos? ¿El vidrio o el triple? El vidrio, ¿verdad? Más fácil de romper. Ojo acá. Una cosa es tenacidad y otra cosa es dureza. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Muy bien. Esas son propiedades de los sólidos. Voy a colocarle una S para que te des cuenta que estos tienen que ver con los sólidos. ¿Ya? Porque si fuesen los líquidos, un líquido no es duro. Un líquido rápidamente, yo puedo cortar un líquido. A ver, agarra un diamante y corta el líquido, ¿lo puedes cortar? Es imposible, ¿no? No lo vas a cortar. A ver, rompe el líquido, agarra un estanque de agua, tírale un golpe o hazlo acá, o no sé, tira una piedra o algo. ¿Podrás romper al líquido? No. Por eso es una propiedad solamente exclusiva de los sólidos, ¿no?
Tenemos la maleabilidad. La maleabilidad también es una propiedad de los sólidos, pero es una propiedad particular netamente de los metales. Ya que la maleabilidad es la capacidad que tiene el sólido de hacerse, ¿qué cosa? Láminas. No todos los sólidos se pueden hacer láminas. Por ejemplo, para fabricar una lata de atún, necesito un metal que sea lo bastante maleable para fabricar pequeñas capas de metal y moldear la lata, ¿correcto? De igual manera, el metal que se usa para revestir a los vehículos, de igual manera tiene que ser un metal que tenga la capacidad de poder transformarse en placas o láminas. Eso es una propiedad de los sólidos, ¿correcto? Mira, maleabilidad, capacidad de formarse láminas. Ductibilidad es la capacidad o propiedad que tienen los materiales de hacerse hilos, ¿correcto? Hacerse hilos. Muy bien, eso también es una propiedad de los sólidos. Por ejemplo, el cableado que tienes de internet está hecho por alambres de cobre, ¿correcto? El cable de alta tensión también son pequeños hilos de un metal, ¿listo? Es cobre también. ¿Por qué utilizamos el cobre? Porque el cobre es más barato, fácil de obtener y a su vez se pierde menos cantidad de tensión eléctrica que otro tipo de metal, ¿correcto? Pero de todos los metales, el oro es el que pierde menor carga eléctrica. Pero imagínate que todos los cables sean de oro. ¿Qué crees que pasa? Todos se robarían el cable, pues, ¿no? Y si tú quieres comprar un cable, te costaría caro porque es oro. Pero en este caso el cobre es un material que se puede utilizar y es barato, ¿correcto? Muy bien. Elasticidad. La elasticidad, jóvenes, es una propiedad también de los sólidos. Es la capacidad que tiene un sólido de poder estirarse o deformarse y después de un tiempo regresar a su tamaño original. Por ejemplo, mira, el plástico, si yo lo estiro, ¿se puede estirar? Sí, después de un montón de tiempo quizás regresa a su tamaño original. Pero el detalle es que sí se puede estirar. Pero hay algunos materiales sólidos que no se pueden estirar, como por ejemplo el concreto y la madera, ¿correcto? Y los metales, profesor, sí se pueden estirar, los puedo calentar y estos se pueden estirar, deformarse, ¿correcto? Entonces, profesor, la elasticidad es la capacidad que tienen los cuerpos de estirarse y regresar a su tamaño original. Es una propiedad también de los sólidos. Ojo acá, imagínate al líquido que lo puedes estirar, un líquido que se puede estirar. Agarra el líquido y lo puedes estirar. No, entonces es una propiedad solamente de los sólidos, ¿verdad? Expansibilidad. La expansibilidad, jóvenes, es aquella propiedad que tienen algunos materiales de ocupar todo el espacio que los contiene. Por ejemplo, mira, un gramo de aire y lo encierro en todo el salón, mira. Listo, cierro todo herméticamente, lo cierro y pongo un gramo de aire. ¿Qué es lo que va a pasar con este gramo? Con el tiempo se va a expandir, va a ocupar todito el espacio, no va a dejar nada por no ocupar. Eso es una propiedad de los gases. Le pongo G de gas, ¿correcto? Es una propiedad de los gases. Es la capacidad de poder ocupar todo el espacio, todo el recipiente que lo va a contener. Propiedad de la compresibilidad. No todos los materiales jóvenes se pueden comprimir. ¿Qué es comprimir? Hacer que el volumen que ocupa sea más pequeño. Por ejemplo, mira, yo puedo hacer de que este plumón ocupe menos espacio. Sí, lo tengo que comprimir, tengo que aplicar tanta fuerza para hacerlo pequeñito. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los materiales más fáciles de comprimir? Los gases. ¿Correcto? Los gases son más fáciles de comprimir. Los líquidos no se pueden comprimir, jóvenes. ¿Por qué? Agarras un estanque, ¿listo? Y trata de empujarlo y hacerlo más pequeño. Por más que quieras, no se va a poder. Pero esa propiedad, jóvenes, de la compresibilidad de los líquidos ha ayudado a la ingeniería para poder desarrollar algunas herramientas para mover bloques muy pesados. Por ejemplo, la gata de los carros. ¿Qué es la gata, jóvenes? Es una herramienta que ayuda a poder levantar un poco el auto y poder cambiar ¿qué cosa? Una llanta, ¿no? Mira, esa gata, que te digo, esa herramienta presenta un líquido, un aceite. Ese aceite
hace que no se comprima el espacio y pueda levantar todo ese cuerpo. Las grúas también manejan ese tipo de principio de la compresibilidad. ¿Correcto? Entonces la compresibilidad, capacidad que tienen los materiales de ocupar o de hacerse más pequeño su espacio. ¿Correcto? Esa es una propiedad del sólido, líquido, gaseoso. Bueno, es del ¿cuál? Gaseoso, ¿correcto? G de gaseoso. Profe, ¿por qué el sólido no? ¿Por qué comprimir esto? Porque en sí hay espacios, si te das cuenta, hay espacios donde hay aire, ¿no? Por eso se puede comprimir. Pero si no hubiese aire, no se podría comprimir, no se podría hacer más pequeño el cuerpo. Tensión superficial. ¿Alguna vez se habrán dado cuenta por qué algunos mosquitos pueden flotar en el agua? ¿Por qué se habrán dado cuenta que a veces la madera flota en el agua? ¿Por qué se habrán dado cuenta algunas veces de que un cuerpo, por más pesado que sea, puede flotar en el agua? Es debido a esta propiedad que tiene el agua, tensión superficial. Porque el agua genera una pequeña película, o los líquidos generan una pequeña película en su superficie, que por ayuda de la presión atmosférica ocasiona una fuerza. Esa es la fuerza superficial o la tensión superficial. Ayuda a que los líquidos no se puedan deformar en su superficie. Por ejemplo, esta es tu piscina, digamos, ¿no? Muy bien. Y allí voy a lanzar, supongamos, un aro de cobre. Recuerda que el cobre es un metal, los metales son más pesados que los líquidos. O sea, si tú metes una moneda en un estanque, ¿qué pasa con la moneda? Rápidamente pasa abajo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si la moneda tuviese un hueco? Pues un aro. Esto ocasionaría que este aro no se sumerja al agua. ¿Por qué? Porque al tener un espacio aquí, genera una presión y esta presión es menor a la tensión que tiene el líquido, ocasionando que el cuerpo flote. ¿Correcto? Y esto también está demostrado en los procesos mediante los cuerpos, o mejor dicho, los que practican la natación pueden sumergirse e inclusive pueden flotar en el agua sin ninguna dificultad. Por ejemplo, mira, cuando tú te sumerges a la piscina o vas a la playa, después de un tiempo tu cuerpo regresa a su posición. ¿Listo? Su posición inicial. ¿Cómo así? Debido a que tu cuerpo genera una tensión que es mucho menor a la tensión o a la presión que puede soportar el agua, ocasionando que tu cuerpo comience a flotar con el tiempo. En otras palabras, si tú estás en un proceso mediante el cual tú, como no sabes nadar, de todos ustedes, ¿alguien sabe nadar? Ustedes sí saben nadar, ya, muy bien. Supongamos que ustedes no saben nadar, ¿no? y se meten al agua, digamos, sin saber los riesgos, ¿no? No se alteren, ¿listo? Traten de no tomar agua, eso sí. Esperen un rato, relajen su cuerpo, después de unos cuantos minutos, su cuerpo va a flotar, no se van a hundir, ¿correcto? Ocasionalmente no se ahogan. ¿Por qué las personas se ahogan? Porque en su desesperación comienzan a hundirse un poco y comienzan a respirar agua. Ojo, cuando no es que traguen, no respiran, tus pulmones se llenan de líquido. Es allí lo complicado. ¿Correcto? Peor todavía si es sal, ¿ya? Porque la sal causa deshidratación. La deshidratación conlleva también a calambres. Entonces, si estás en el mar y no sabes nadar, te tragas agua salada, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo, tu cuerpo puede sufrir un calambre. Y después puede ser peligroso, puedes morir si es que no recibes ayuda de algún envenenamiento. ¿Ya? Listo. Esa viene a ser la tensión superficial. Es la capacidad que tienen los líquidos de generar una tensión en su superficie. ¿Correcto? Líquidos. Viscosidad. La viscosidad es la capacidad que tienen los líquidos de poder fluir en una superficie. ¿Qué es fluir? Moverse rápido. Por ejemplo, el río Amazonas es el río más caudaloso. ¿Por qué? Porque es el río que tiene mayor cantidad de agua, o sea, viaja agua a mayor velocidad. Otra cosa más, la viscosidad solamente es una propiedad netamente de los líquidos. Por ejemplo, ¿quién es más viscoso? ¿El agua o el aceite? ¿Quién es más denso? Mejor dicho, ¿quién tiene mayor espesor? ¿El aceite o el agua? El aceite. Entonces, cuando tú dices, puedes hacerte esa idea, ¿quién es más espeso? El aceite, por lo tanto el aceite es más viscoso. Compara ahora agua y la sangre. ¿Quién es más viscoso?
¿Quién es más espeso? Sangre. Compara barro versus la lluvia. ¿Quién es más viscoso? El barro es más espeso. ¿Ah? Entonces aquí la viscosidad mide el espesor de los líquidos, ¿no? Es una propiedad del líquido. Y por último, la temperatura. La temperatura, jóvenes, en sí es una propiedad particular, pero más que todo es una propiedad general. Ya que la temperatura, jóvenes, es una propiedad que es constante a todos los cuerpos. Todos los cuerpos pueden someterse a diversas temperaturas, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo es diferente? Cuando hablamos de temperaturas de ebullición. Por ejemplo, el agua, su temperatura de ebullición es aproximadamente a los 100 grados Celsius. Mientras, mira, que el alcohol, su temperatura de ebullición es aproximadamente a los 90 a 80 grados Celsius. Esto es algo específico, netamente, de ese material. ¿Listo? Sea para el sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? Entonces la temperatura, puedo decir que es una propiedad general de la materia. Bien, hasta allí. Vamos a resolver nuestra actividad número 2. ¿Ya? Este es un cuadro, si se dan cuenta es un cuadrito. ¿Listo? Actividad de clase número es un cuadro. Dice acá lo siguiente: marcar con una X el nivel de organización que corresponde a cada uno de los siguientes ejemplos de la materia. Miren, acá están todos, ¿no? los que están ahí. Yo le voy a colocar solamente su inicial. Por ejemplo, su atómico es, o sub. Atómico la letra A, molécula la letra M y partícula la letra P. Cuerpo la letra C. ¿De acuerdo? Vamos con la primera. La mesa, ¿qué es? Díganme. Cuerpo. Muy bien. Cuerpo. Bien. El sol, ¿qué es? ¿Qué es el sol? Díganme. ¿Será un átomo, una partícula subatómica o un cuerpo? El sol. ¿Es un cuerpo? ¿Cómo yo me doy cuenta, jóvenes? El cuerpo es algo grande. La partícula es una porción del cuerpo. ¿Correcto? Muy bien. Trozo de papel. Partícula, muy bien. Trozo de papel, P de partícula. ¿Ya? El carbono. No es lo mismo, jóvenes, no se confundan, ¿ah? Carbón que carbono. Cuando yo digo carbón, ¿qué es el carbón? Eso se llama combustión de ¿quién? De la madera. Producto de la combustión de la madera es el carbón. El carbono es el elemento. ¿Ya? Entonces, esta es una partícula atómica o subatómica. Atómica. Protón. Díganme, el protón. ¿Dónde está? Partícula subatómica. ¿Ya? Subatómica. Entonces vamos a poner acá subatómica. Listo, sub. Tela. Cuerpo. Neutrón. Partícula subatómica. Subatómico. Trozos de vidrio. A ver, piensa. Trozos de vidrio. Partícula. Porque son pequeñas porciones de vidrio, ¿no? Partícula. ¿Ya? Gaseosa. No. Recuerden, para que sea molécula, tiene que ser una formulación, una solución de átomos. ¿Qué es la gaseosa? Díganme. ¿Qué es la gaseosa? ¿Es un cuerpo? Porque no todos los cuerpos van a ser sólidos, pueden ser líquidos o gaseosos. ¿Ya? Y penúltimo, la ceniza. ¿Qué es la ceniza? Partícula, muy bien. ¿Listo? Y por último, el electrón. ¿Qué es el electrón? Partícula subatómica. ¿Listo? Listo, acabamos esa actividad. Bien, perfecto. Vamos ahora a desarrollar la actividad número 3. ¿Listo? Tienen un cuadro y hay que colocar dos ejemplos, ¿ya? Yo voy a dar un ejemplo, ¿ya, jóvenes? Ustedes van a completar con el segundo ejemplo, ¿ya? Vamos por aquí. Dice que hay que colocar un ejemplo para cada uno. Vamos con la primera. Maleabilidad. ¿Qué es la maleabilidad? Capacidad que tienen los cuerpos a formar placas o láminas, ¿correcto? Entonces vamos a colocar un ejemplo en la maleabilidad de qué cosa. Fabricación de latas. Vamos a colocar aquí. Fabricación de latas. Latas de conserva, porque las latas de conserva están hechas de láminas, ¿no? De pequeñas láminas de metal. Yo voy a colocar un ejemplo, ustedes busquen otro ejemplo, ¿ya? Vamos con la segunda. Ductibilidad.
Voy a dar un ejemplo. La ductibilidad, jóvenes, es la capacidad de hacer que los cuerpos sean hilos. Un ejemplo, ¿cuál es? Cableado de alta tensión, ¿no? Cable de alta tensión. Vamos a colocar aquí cable de alta tensión. Cable de alta tensión. Puedes colocar aquí también, puede ser, ¿no? El cable que usas para el internet. Está fabricado también en forma de hilos. ¿Ya? Dureza. Dureza es la capacidad que tienen los cuerpos a poder fragmentarse o hacer rayados. Entonces, ¿qué ejemplo le podemos poner ahí? Fraccionamiento de quién? Puede ser del vidrio, ¿no? O del concreto. Fraccionamiento del concreto. Vamos a colocar acá. Fraccionamiento. El concreto. Listo. Fraccionamiento del concreto. Expansibilidad, jóvenes, es aquella capacidad que tienen los materiales de poder ocupar todo el espacio que lo contiene. ¿Qué puedo colocar ahí? El ejemplo de gases, ¿cuál sería? El aire. ¿Correcto? El aire. Ejemplo puede ser el aire. Otro ejemplo, otro gas, aparte del aire, ¿cuál puede ser? El gas butano, el gas propano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Son gases. Listo. Fragilidad. La fragilidad, jóvenes, es similar a la dureza. Tiene que ver con la capacidad que tienen los cuerpos de ser más duros, o sea, ser menos fraccionables. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Qué puede ser? A ver, la torsión del vidrio. Torsión de vidrio o trozos de vidrio. De vidrio. ¿Listo? No. Ejemplos. Ajá. Piden dos ejemplos. Yo solo estoy colocando un ejemplo nada más. Ustedes tienen que buscar el segundo ejemplo. ¿Ya, jóvenes? Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad, jóvenes? Capacidad que tienen los cuerpos de poder estirarse y retornar a su tamaño original, ¿no? Un objeto que se estira, a ver, díganme. Un objeto que se estira y que regrese a su tamaño original. ¿Cuál puede ser? Los resortes. Vamos a colocar aquí un resorte. Resorte. Listo. Tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Capacidad que tienen los cuerpos de poder generar una pequeña lámina que soporta presión. Los líquidos. Todos los líquidos generan justamente tensión superficial. Puedes colocar cualquier líquido. Yo voy a colocar dos líquidos, ¿ya? El agua, comúnmente conocido por ustedes, agua, y el aceite. Puedes colocar también otro líquido, ¿no? Puedes colocar el alcohol. También es, bueno, alcohol en estado líquido. Bien, hasta ahí hemos terminado la primera parte de esa tercera actividad. ¿Ya? Vamos con la segunda parte de esa actividad. Esta vez no la voy a colocar en la pizarra porque ahí son gráficos. ¿Ya? Vamos a darle solución a esa actividad. A ver, todos por favor en los gráficos. Son 6 gráficos. ¿Ya? Vamos con el primer gráfico. A ver, ¿qué me puede decir usted, señorita? ¿Qué está pasando en el primer gráfico? Mira el gráfico, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con la persona? ¿Qué está haciendo? Saltó porque... Saltó, ¿verdad? Ah, otra cosa más. Dice, observa los dibujos que indican la propiedad general. Aquí está la propiedad general. La persona saltó y se movió, ¿verdad? ¿Cuál crees tú que es la propiedad que estamos observando? Inercia, porque ¿te acuerdas que yo te dije que tiene que ver solamente con el movimiento? Entonces, ahí es la inercia. Entonces, colocamos abajito inercia, ¿ya? Ahí le colocamos inercia. La primera es inercia. Le voy a colocar aquí con un número, ¿ya? Inercia. El primer gráfico es la inercia. Segundo gráfico es una manzana que está siendo cortada varias veces, ¿verdad? ¿Qué le estoy haciendo?
Y visibilidad la estoy dividiendo. Muy bien. 2. Aquí es la 2. ¿Listo? Es la 2. Muy bien. Tercera. Veo aquí varias piedras y tienen pequeños espacios, ¿no? Que están rellenados con agua. ¿Cuál crees que es? Hay pequeños espacios en todo ese terreno. Cuando yo te digo que tiene que ver con pequeños espacios, pequeños poritos, ¿se refieren a qué? Porosidad. ¿Ya? Listo. A ver. La 4. Veo una balanza y está equilibrando masas, ¿verdad? ¿Qué viene a hacer eso? ¿Peso o masa? Masa, pero profe, acá no está. Bueno, recuerda que las generales son, aquí en la ficha solo me he puesto algunas, porque aquí faltaba el peso, la masa, el volumen, ¿correcto? En este caso tú puedes colocarle peso como también puedes colocarle masa, ¿ya? Yo le voy a colocar peso, ¿ya? Porque está aquí. 4. Perdón, 1, 2, 3, 4. Bueno. 1, 2, 3, 4. Ah, me he confundido. ¿Listo? Confundido. Este sería la 5, ¿ya? El 4 es este que está aquí, que no tiene color. Ya que no lo he visto. ¿Qué es esto? Profe, ¿qué es esto? Volumen de la piedra, volumen del agua. ¿A qué se refiere? Es una propiedad que no está aquí, ¿verdad? Yo la voy a colocar aquí con color verde, ¿ya? Es el volumen. Jóvenes, volumen es el espacio que mide cada sustancia, ¿ya? Entonces, ¿qué número le pongo? Número 4. Volumen 5. Y por último, el número 6. Esa persona que tú ves ahí es Isaac Newton, ¿ya? ¿Qué estaba observando? Cayó una manzana del árbol, ¿verdad? ¿Qué crees que sea? No. ¿Por qué los objetos caen? Habíamos dicho, ¿por qué caen? Por la gravedad. Gravedad. Entonces, esa viene a ser la gravedad. Entonces, la número 6 viene a ser gravedad. Listo. Hemos terminado esa. Muy bien, solo nos queda hacer 2 prácticas. No son altas, ¿sabes? Mira, la primera práctica es pequeña y la segunda práctica es bastante. Bueno, tampoco es alta. Hay que determinar solamente cambios de estado, ¿ya? Bien. Mientras, tú puedes ir leyendo lo que viene a ser propiedades físicas y propiedades químicas. Jóvenes, cuando yo digo propiedades físicas, se refiere netamente a las propiedades que tienen los cuerpos, donde solamente cambian de forma nada más, pero no cambian su estructura interna. ¿Cuándo es una propiedad química o un fenómeno químico? Cuando el cuerpo, por ese cambio, hizo una transformación de sustancia. Por ejemplo, mira, cuando tú combustionas algo, por ejemplo, agarras el papel o agarras tu ficha y lo llevas a la llama directa, al fuego, ¿qué es lo que va a pasar? Este cuerpo se convierte en cenizas, ocasionando que se transforme o cambie de materia, cambie de sustancia. Ya es una transformación. Pero si yo a este material solamente lo rompo, lo fracciono, lo pulverizo, ¿dejó de ser las hojas? No. Entonces, ahí es un cambio físico. ¿Ya? Bien. Vamos a desarrollar los últimos capítulos que nos quedan. ¿Ya? Y ya con esto ya terminamos la práctica 1 y la práctica 2. Bien, vamos con la primera parte, que son propiedades físicas y propiedades químicas. ¿Ya? Físicas y químicas. Vamos por aquí. Y aquí después terminamos con cambios de estado. ¿Listo? Vamos con la número 3, esta viene a ser la 4, que viene a ser propiedades, P de propiedades físicas. Entonces hemos dicho que las propiedades físicas son solamente propiedades que van a solamente cambiar la forma, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo un árbol y puedo hacer que ese árbol se transforme en madera, porque voy a cortar el tallo leñoso y lo puedo transformar en una puerta o en un escritorio, ¿no? Al final de cuentas, esa madera sigue siendo la misma madera que estuvo en el árbol. No he cambiado, solamente le he cambiado de forma. Pero si la madera yo la someto al calor porque necesito fuego, ¿qué es lo que pasa? Químico, ¿verdad? Hay palabritas que te pueden ayudar rápidamente a saber si es cambio físico o cambio químico, ¿ya? Vamos a llamarle propiedad física, vamos a ponerle A,
La parte 4 es esta. Voy a ponerle A mejor, ¿ya? A, propiedad física. B, propiedad química. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí no hay cambio de materia, solamente cambio de forma. Y aquí sí hay cambio de forma, como también hay cambio de sustancia. ¿Correcto? ¿Cómo reconocemos una propiedad física? Cuando tiene que ver solamente con el incremento de la temperatura nada más. Conocemos 3 puntos, pero 2 puntos importantes, ¿no? Punto de ebullición, vamos a colocar aquí punto de ebullición. ¿Sí? Y punto de fusión. A ver, fusión. Tú dirás, profe, ¿qué quiere decir esto? Piensa en algo, mira. Fusión, relaciónalo con esta palabrita. Relaciónalo con esto. Derretir. ¿Qué cosa vamos a derretir? ¿Qué cosa es derretir? A ver, ¿quién me dice qué cosa es derretir? ¿Qué es derretir? Cambiar un sólido a un líquido, por eso lo estoy derritiendo, ¿no? Derretir un hielo es sólido, lo derrito a líquido, ¿no? Entonces cuando yo te digo, profe, temperatura es el lugar donde se va a convertir en líquido, algo se va a convertir en sólido. Estás derritiendo, ¿ya? ¿Cuándo quiere decir ebullición? Relaciónalo con gas. Punto para convertirlo en gas. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? 100 grados Celsius. Quiere decir que después de los 100 grados Celsius solo va a existir ¿quién? Gas, vapor de agua nada más. ¿Correcto? Si yo le digo punto de fusión del agua, el punto donde el agua se va a convertir o en líquido o se va a convertir en sólido, en hielo. ¿Y cuál es el punto de congelación del agua? 0 grados Celsius. A los 0 grados Celsius el agua ya se convierte en estado sólido, sea en hielo. Por encima del 0 el agua se convierte en líquido. Por debajo del 0 el agua se transforma en sólido, ¿verdad? Eso quiere decir punto de fusión. Relaciónalo con el agua. Puede decirte punto de fusión de una grasa. ¿Qué quiere decir esto? Con una manteca. Momento en el cual la manteca se va a derretir, o sea, o va a seguir sólido o va a seguir líquido, se transforma en aceite. Punto de ebullición de la manteca, ¿qué quiere decir? Temperatura en la cual este material se va a transformar en gas. ¿Listo? Se transforma en gas. Listo. Este es punto de fusión y punto de ebullición. ¿Correcto? Y otra propiedad muy importante es la solubilidad y la densidad. Vamos a colocar aquí solubilidad. Y densidad. Densidad. Jóvenes, la solubilidad es la capacidad que tiene este sólido, ¿listo? Sólido, líquido, gaseoso, de poder disolverse, o sea, puede mezclarse totalmente con toda la solución. Por ejemplo, el agua y la sal son solubles, ¿se pueden disolver? Sí, ¿verdad? Ahora yo te digo, el agua con un metal, con un trozo de hierro, un tornillo, ¿se pueden disolver? ¿Qué es disolver? Que cuando después de un tiempo yo solamente veo una sola coloración de toda la mezcla. No, ¿verdad? Porque después de varios tiempos que pase, yo voy a poder así, a simple vista, a ver el trozo de metal con el agua. Entonces, ¿el metal es soluble en agua? No. Eso quiere decir solubilidad. O sea, quiere decir que el cuerpo se va a disolver totalmente. Muy bien. ¿Qué es densidad? Densidad es una propiedad específica de la materia, ya que la densidad surge solamente de la relación que existe entre la masa y el volumen, ¿correcto? Densidad viene a ser igual a la masa dividido entre el volumen, ¿correcto? Muy bien. Esta densidad es una propiedad en la naturaleza muy importante, porque permite que algunos ecosistemas puedan vivir. Por ejemplo, mira, ¿qué pesa más, jóvenes? ¿El hielo o el agua en estado líquido? El agua pesa más. Si tú tienes un vasito y le metes un cubito de hielo, ¿el hielo para dónde va? ¿Para arriba o para abajo?
Arriba, ¿verdad? Imagínate la Antártida. Es un lugar donde existe agua y hielo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el hielo estaría abajo, se formaría abajo? ¿Qué pasaría con los peces que viven en esas profundidades? Mueren. Pero ¿qué pasa con la naturaleza? Ha permitido de que el hielo solo se forme ¿en dónde? ¿Arriba o abajo? Arriba, ocasionando que el ecosistema abajo pueda coexistir. Entonces, la densidad es una relación entre la masa y el volumen. Pero ojo, esta densidad es muy diferente en los cambios de estado, como por ejemplo el agua. Mira, el agua en estado sólido es menos denso que el agua en estado líquido. Es por eso que el hielo flota en el agua. El cuerpo humano puede flotar en el agua, sí, porque la sal es más densa que el agua salada, o sea, pesa menos que el agua salada, flota rápidamente. ¿Ya? El aceite y el agua, ¿quién es más denso? ¿Quién va arriba, quién va abajo? El aceite. Entonces, el aceite es menos denso, por eso va arriba. El agua es más denso, va en la parte de abajo. ¿Ya? Estas son propiedades físicas, donde aquí no hay cambio de materia, solamente incremento de temperatura, ¿correcto? O de cambio de sustancia. ¿Qué es una propiedad química? ¿Cómo lo reconocemos? Cada vez que yo escucho, leo esta expresión, mira, como por ejemplo, corrosión, corrosión, acidez, acidez, ¿qué más? Energía calórica, energía calórica. Cada vez que yo escucho esas palabras, esa fermentación, fermentación, oxidación, oxidación, combustión, combustión, digestión, digestión y por último, respiración. Claro, estas no son todas las palabras jóvenes, sino son palabras claves que tú ya puedes darte cuenta que es un cambio, pues un fenómeno químico, ¿ya? Coma, entre otras, o etc. ¿Correcto? Bien, corrosión. Profe, ¿y dilatación? ¿Qué es dilatación, jóvenes? ¿Quién dice que es dilatación? Dilatar algo. Dilatar algo solamente es aumentar de temperatura o calor nada más. Cuando tú dilatas un metal, no lo cambias. O sea, no pasa a ser otra cosa que no sea metal, solamente lo funde o lo cambia de estado, ¿ya? Esa palabrita dilatación es muy diferente a combustión o calcinación. Aquí me faltó colocar otra palabrita, mira. Calcinación. Cuando tú entres a tu curso de química y entres a la parte de fenómeno químico y fenómeno físico, acuérdate de esto. Si tú en la oración ves que algo se vuelve ácido, ¿qué cosa es? Cambio químico. Si algo se oxida, ¿qué cosa es? Cambio químico. Pero si algo tiene que ver con la temperatura, incremento de temperatura, solamente es cambio físico. ¿Ya? Muy importante estas palabritas. Estas te van a determinar si es un cambio químico o cambio físico. Vamos con la primera práctica número 1, ¿ya? Yo voy a colocar, voy a colocar en ese espacio, ¿ya? Voy a colocar aquí. Práctica calificada número 1. ¿Correcto? Tienen ustedes unos 5 minutos para poder resolver esta parte, ¿ya? Solamente es esta parte. ¿Listo? Hay que colocar si es propiedad física o propiedad química. Le vas a colocar una F si es propiedad física y una Q si es propiedad química, ¿ya? Tienen 5 minutos para resolver la práctica número 1. Pasados los 5, yo voy a hacer la corrección, ¿ya?
cambio de estado, es una transformación solamente del sólido al gaseoso, es un cambio de estado. El yodo es un elemento químico, ¿ya? Es un elemento químico. ¿Listo? ¿Terminando? Ahora sí, cámbiense de prácticas. ¿Listo? Se van a calificar. ¿Ya? Se van a calificar todos, cámbiense. ¿Cuántas premisas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16, ¿correcto? Entonces, si le van a colocar así, ¿ya? Visto bueno nada más, al final les digo cómo van a colocar la nota. ¿Ya? Vamos con la primera. ¿Listo? Vamos con la primera. Dice, mezclamos café con leche. ¿Qué es? Físico-químico. Es físico. ¿Por qué, profesor? Cuando mezclas el café con leche, ¿alguno dejó de ser algo distinto al café o algo distinto a la leche? Ninguno, ¿verdad? Solo es una mezcla. Entonces es un fenómeno físico. Una maceta se rompe. Al romperse la maceta, ¿dejó de ser maceta? ¿Sí o no? No. Por lo tanto es físico. Por eso solamente lo estoy rompiendo nada más. Dice, hidrógeno y oxígeno se combinan para formar o para dar agua. Hidrógeno y oxígeno se combinan para formar agua. Yo pregunto, ¿el hidrógeno es igual al agua? No, porque el hidrógeno es un gas, el agua es un líquido. ¿El oxígeno es igual que el agua? No. ¿Correcto? Entonces, ¿hay un cambio de sustancia? Sí. ¿Por qué? Porque al juntarlos obtienes un producto totalmente distinto a los anteriores. Recuerda, es un cambio, ¿correcto? Es un cambio químico. Listo. Corrijan, jóvenes, corrijan. Dice, el hielo se funde. Cuando yo dije fundir o fusión es lo mismo, ¿ya? Es derretirse. Se está derritiendo. ¿Qué tiene que ver? Físico, ¿no? No puede ser físico. Ahí está. Siguiente. Un clavo de hierro se oxida. ¿Está dentro de la oxidación aquí? Claro, pues oxidación y propiedad química. Entonces aquí viene a ser químico, ¿no? El clavo se oxida. Destilamos una disolución de agua y sal separando el agua de la sal. Destilamos una disolución de sal y agua. Yo pregunto, mezclar agua y sal, ¿el agua dejó de ser agua y la sal dejó de ser sal? Al mezclarlos, ¿se combinaron? ¿Hubo cambio de sustancia? No. ¿Cómo te das cuenta de eso? Mira, ¿cuándo te das cuenta que es un fenómeno físico? Puedo hacer así por esta palabrita. Cada vez que utilizamos la palabra, pero esto no siempre es cierto. ¿Listo?
¿Cuándo utilizamos algo que es químico? Cuando es combinar. ¿Ya? Mezclar, combinar. Vamos con... Entonces dice acá, destilamos una disolución de agua y sal separando el agua de la sal. Profe, separar el agua de la sal, ¿qué es destilación? Bueno, la destilación, jóvenes, es un proceso mediante el cual se puede separar un líquido de un sólido. ¿De qué manera? Por diferencia de temperaturas de ebullición. ¿Correcto? Pero, profe, ¿y cómo voy a saber eso si usted no lo dijo en clase? Bueno, la verdad es que en química hay partes en las cuales no todo se dice, se le vuelve el lápiz, no todo se dice en la teoría, jóvenes, ¿ya? Parte muchas veces de buscar información en otros lugares, ¿ya? Esa sí siempre pasa aquí en la química. Entonces, esa viene siendo una propiedad física, ¿correcto? Entonces, destilar agua y sal es una propiedad física. Le vamos a colocar aquí F de física. Listo. Next. Un trozo de carbón arde. Dice, un trozo de carbón arde. ¿El carbón qué cosa es? El producto de la combustión de ¿quién? La madera. Entonces, ¿es un cambio químico o físico? Químico porque estás quemando el carbón, estás calcinando. Entonces es químico. Listo. El agua hierve. Hervir el agua, ¿qué cosa es? Calentarla nada más, ¿no? Es calentar. Por lo tanto, al hervir el agua, no lo cambies. No dejó de ser agua. Sigue siendo lo mismo. Eso es físico. Bien. Una manzana se pudre. Podrir. Aquí me faltó colocar algo, ¿no? Degradar o pudrir. Podrirse. ¿Por qué? Porque al pudrir pues cambia la composición de la manzana. Se está pudriendo y un cambio efectivamente. La muerte, jóvenes, es un cambio químico y un cambio físico a la vez. Porque hay un cambio de sustancias y también hay un cambio también de apariencia. A eso se refiere. Ya podrirse es un cambio químico. Vamos a colocar por aquí. Cambio químico. Listo. El yodo se sublima. No ya no hemos entrado a lo que es estado de degradación, pero la sublimación, jóvenes, es el paso o subcambio de estado del sólido al gaseoso. Mira, de sólido a gas, sin pasar por el líquido, de frente. Entonces, al solamente cambiar solamente su consistencia, no dejó de ser yodo. Eso es físico. Se quema el gas butano. Ya te habla de quemar. Quemar es lo mismo que combustión. Esto es químico. Eso le falta una. ¿Me faltó una? Obtención del vino por fermentación. Fermentación del vino, ¿no? ¿Dónde está? Obtención, perdón. Se quema el gas butano. Sí. Entonces aquí vamos a colocar. ¿Listo? Ahí. Obtención del vino por fermentación. Fermentación está aquí, ¿verdad? Entonces es químico. Entonces aquí debiste marcar químico. Y abajo era quemar el gas, que es combustión también. Químico. ¿Listo? Ahí vendría a ser. Bien. Últimos. Dice, dar una patada a un balón. Pateas al balón. Al patearlo, no cambias al balón, ¿no? Solamente lo mueves. Voy a colocar en esta parte, ya jóvenes, con color azul, ¿ya? Entonces al patear el balón sigue siendo cambio físico. ¿Qué sigue después? Circula corriente eléctrica por un cable. Circular corriente eléctrica por un cable. ¿Estamos cambiando la composición del cable? No pasa nada. Es físico. Es como decir, profe, en la pista están transitando los carros. ¿La pista dejó de ser pista por transitar los carros? No, lo mismo. ¿Ya? Dice, evaporación del agua. ¿Es un cambio físico-químico? Físico. Evaporación del agua. No confundirse a vaporización que evaporación. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre evaporar y vaporización? Lo vamos a ver en cambio de esta. ¿Listo? Físico. Y por último, conversión, dice, de la nata de leche en mantequilla. ¿Cómo se forma la mantequilla? La mantequilla, jóvenes, es una conversión solamente de emulsionar y oxidar. Por lo tanto, la nata y la mantequilla vienen a ser lo mismo. No. Entonces es un cambio químico, ¿correcto? Es un cambio químico. Muy bien. Esa es la secuencia que tiene que estar marcada.
¿Ya? ¿Cómo lo vas a colocar? De esta manera vas a colocar la nota. ¿Ya? Arribita donde dice práctica calificada número 1, aquí vas a colocar la nota de 1, con un color distinto, ¿ya? En rojo si es posible. ¿Ya? Vas a colocar así, los vistos buenos los vas a colocar arriba. Abajo vas a colocar los vistos totales. ¿Cuántos son en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Abajo siempre va a ir 16. Y arriba, los vistos buenos que ha tenido. ¿Ya? Si ha tenido 5, le pone 5. Si ha tenido 10, le pone 10. Si ha tenido 15, 15. Si ha tenido todos buenos, 16 sobre 16. ¿Ya, jóvenes? Bien. Muy bien. Coloquen su notita y terminamos ya con la última parte de los estados de agregación. A ver, repártanse, devuelvan sus materiales. Vamos todos. Devuelvan sus materiales a ver. ¿Listo? ¿De vuelta? Bien. ¿Cuántos aprobaron? ¿Listo, jóvenes? Bien. ¿Ya? Hay que corregir los alumnos que ahora tener la mitad del puntaje. Siempre tratar de repasar siempre el material, ¿ya, jóvenes? Como es su primera vez, pues bien, bien. Recuerden, cambio físico, cambio químico, cambio de sustancia. O lo reconozco con estas palabritas. Cambio físico, solamente tienes que darte cuenta si solamente se cambia la forma nada más. ¿Qué es cambio de forma? Cambio de estado. Sólido, líquido, gaseoso. Jugar con estas palabritas. Ebullición, fusión. Fundir, evaporar, evaporar. ¿Ya? Bien. Vamos con la última parte de nuestra clase, estados de agregación de la materia. Si bien es cierto, jóvenes, la materia y la naturaleza tienen diferentes estados. No solamente están los clásicos, sólido, líquido, gaseoso, sino también existen más estados, como por ejemplo el estado coloidal, estado plasmático, estado superfluido, inclusive otros estados donde la temperatura es crítica. Estos estados son especiales. ¿Por qué? Porque solamente suceden en lugares específicos. Pero el sólido, el líquido y el gaseoso y el plasmático son los más comunes en nuestra naturaleza. Por ejemplo, en la Tierra, ¿cuál es el estado más común? Los tres. En el universo, o sea, todo lo que engloba los planetas, las galaxias, todo, el estado más común es el plasmático. Es el plasmático. Ahorita lo vamos a hacer. Primero vamos a ver los clásicos, los estados de agregación fundamentales: sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Ambos estados son diferentes físicamente, ¿correcto? Por ejemplo, para referirnos al sólido, vamos a tener que hablar acerca de fuerzas, ¿ya? Mira, la fuerza de cohesión, vamos a colocarle Fc. Fuerza de cohesión, vamos a decir que es Fc. Y fuerza de repulsión. Jóvenes, la fuerza de cohesión es aquella fuerza que hace que los cuerpos se aglomeren o se junten, ¿correcto? Mientras que la fuerza de repulsión hace que las partículas se dispersen, ¿correcto? Se separen. Bien, ¿por qué hablo de estos? Porque estas fuerzas tienen que ver mucho con estos estados. Por ejemplo, en el estado sólido, ¿cómo son los sólidos? ¿Tienen volumen definido? ¿Forma definida? Sí, ¿verdad? Presentan volumen y forma definida. O sea, que no pueden cambiar fácilmente su forma. ¿Listo? Fácilmente no pueden cambiar su forma. Por ejemplo, para hacer de que esta regla, ¿listo? Este palo de madera cambie de forma, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fraccionarlo, hacer un montón de procesos, ¿no? Y cambiaría de forma. ¿Esto es fácil? No es fácil. Demanda tiempo y esfuerzo. ¿Correcto? Bien.
¿Un líquido es fácil de cambiarlo de forma? ¿Sí o no? Claro, fácil. Agarro un recipiente que tiene una forma, puede ser de osito o una jarra, y pongo un líquido. Ese mismo líquido, ahora lo cambio de forma, puede ser lo pongo en un cilindro. ¿Cambió de forma? Rápidamente sí, porque el líquido opta por la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ya? Entonces decimos que los sólidos presentan volumen definido. Vamos a poner presentan volumen. Presentan, ¿qué más? Los sólidos presentan forma definida, presentan forma. ¿Qué más? Y algo crucial, las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de repulsión, ocasionando que el sólido siempre sea compacto. ¿Listo? Las fuerzas de cohesión son mayores a las fuerzas de repulsión. Por otro lado, el líquido es todo lo contrario, algunas cosas nada más. ¿Presenta volumen definido? No. Vamos a poner acá. No presenta volumen. O sea, su volumen es indefinido. O sea, puedo optar por cualquier forma de volumen. O sea, cualquier forma la puedo optar. A eso me refiero que no tiene volumen. O sea, no volumen quiere decir que su forma es variable. ¿Listo? Y también forma, que es lo mismo, presenta, vamos a poner no forma. ¿Listo? Bien. Respecto a las fuerzas que intervienen en sus átomos, las fuerzas de repulsión son similares a las fuerzas de cohesión. Es por eso que los líquidos presentan más o menos casi la misma fuerza. Están a punto de moverse. Por ejemplo, los líquidos tienen esa capacidad de fluir debido a que las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión son iguales. ¿Correcto? Muy bien. Y por último, el estado gaseoso. Mira, en el estado gaseoso, aquí el líquido sí presenta volumen, ¿ya? Muy confundido. Sí presenta volumen. No presenta forma. Y las fuerzas de cohesión y la repulsión son iguales. Mientras que en el gaseoso, este sí no presenta. No tiene volumen definido. No volumen. No presenta forma. No forma. Y las fuerzas de cohesión y las fuerzas de repulsión son distintas. Es todo lo contrario al sólido. Las fuerzas de repulsión son mayores. Es por eso que los gases nunca se mantienen estáticos. Siempre están en constante movimiento, ya que sus moléculas comienzan a chocar unas con otras e inclusive con el mismo entorno comienza a reaccionar, ocasionando que los gases pues, tengan esa propiedad de ocupar o expandirse de manera global. ¿Correcto? Bien. Esas vienen a ser las características principales que tienen el sólido, el líquido y gaseoso. A su vez podemos añadir una tercera, una cuarta característica, la que es la compresibilidad. Por ejemplo, los sólidos, ¿qué cosas son? Incompresibles. Tanto el líquido como el sólido son incomprensibles. ¿Por qué, profe? Porque no se puede comprimir, no se pueden hacer más pequeños, pero el gaseoso sí se puede comprimir. Tiene una alta capacidad de comprimirse. Vamos a decir que los gaseosos se comprimen. Se comprimen. ¿Ya? Bien. Ahora, dentro de la materia, ¿listo? En la naturaleza solamente el agua es el único material que se puede encontrar en sus tres estados a la vez. El agua es el único material que se puede convertir en sólido, líquido o gaseoso. Otro material no. Por ejemplo, la madera. La madera es un sólido. Este no puede convertirse ni en líquido, ni mucho menos en gaseoso. Otro que puede ser el aceite. ¿El aceite se puede convertir en sólido? Sí, en una grasa. ¿Líquido? También, aceite. ¿En gaseoso? No se puede evaporar. Es por eso que para poder freír o hacer una fritura, ¿por qué no se usa el agua? Porque este rápidamente se convierte en gas. Pero el aceite se puede convertir en gas. No. ¿Listo? Esa es la ventaja. Bien. Ahora, la materia también puede sufrir cambios. A esto se le llama cambios de estado. Por ejemplo, cuando el sólido
se convierte en líquido, ¿cómo crees que se llama el proceso? Sencillo, de sólido a líquido, fusión. ¿Correcto? Ya. Ahora vas a cambiar el otro estado, mira. De líquido al gaseoso, cambias de líquido a gas. ¿Bajo qué proceso se llama? A ver, se llama vaporización. ¿Listo? No confundir con evaporación, jóvenes, ¿ya? Porque la vaporización solamente sucede a una temperatura. ¿A cuál? A la temperatura de ebullición. ¿Correcto? Por ejemplo, el agua se evapora a la temperatura de 100 grados Celsius. Pero el agua se puede evaporar a cualquier temperatura. ¿Qué es evaporar, profe? Evaporar solamente es el desprendimiento de gas a cualquier temperatura. Por ejemplo, el hielo se puede evaporar a los 2 grados Celsius, como por ejemplo a los menos 100 grados Celsius. ¿Se puede evaporar? Claro que sí. ¿Pero cuándo se vaporiza? Cuando llega a los 100 grados Celsius. Es muy diferente. ¿Ya? Bien. Eso es un clásico. Ahora las inversas. Voy a hacerlo abajo. La inversa. Vamos a colocar la inversa. Ahora, de gaseoso a líquido, ¿cómo crees que se llama ese cambio? De gas a líquido. ¿Cómo se llama? Licuación o licuefacción. ¿Ya? Licuación. O licuefacción también. ¿Listo? Cambio reversible. De líquido a sólido. ¿Cómo crees que se llama? De líquido a sólido. ¿Cómo se llama? Solidificación. Correcto, está más sencillo, ¿no? Solidificación porque el líquido se transforma en sólido. ¿Ya? Ahora solo me faltan los extremos nada más. Y estos son los más extraños, los cambios más extraños. ¿Cuáles son? Pasar del sólido directamente al gas, pero sin pasar por el líquido. ¿Cómo crees que se llama ese cambio de estado? Se llama, lo hemos visto también dentro de nuestras actividades. ¿Listo? Dentro de nuestras actividades lo hemos visto. Se le conoce como el nombre de, a ver, aquí lo tengo, sublimación, ¿correcto? Vamos a colocar aquí sublimación. Sublimación. Ojo acá, la sublimación es de sólido a líquido, perdón, de sólido a gaseoso, ¿correcto? Ejemplo, cuando tú te compras una zapatilla nueva, ves en la caja, vas a ver un sobrecito con unas pequeñas piedrecitas allí. Esas piedrecitas se llaman naftalina. La naftalina, jóvenes, es un tipo derivado del alcohol y derivado del petróleo, que ayuda a poder hacer que este sólido, estas pequeñas grajeas, pequeñas piedritas, se evaporen rápidamente, generando un aroma que es, ¿qué cosa? Dañino para algunos microorganismos y también para algunos insectos, ocasionando que el material se mantenga estable, o sea, la zapatilla se mantenga íntegra durante un largo tiempo, ¿correcto? Esa es la naftalina, ¿listo? La naftalina. La naftalina es un proceso, un sólido que pasa directamente al gaseoso sin pasar por el líquido. Cosa contraria que el hielo. El hielo es un sólido, pero para pasar al gaseoso, ¿qué tiene que hacer? Se tiene que derretir, después tiene que pasar a ¿quién? A vapor, ¿no? Se tiene que incrementar la temperatura de ese líquido y recién se transforma en gas. ¿Ya? Bien. Y el inverso es de gas a sólido. Este se conoce como sublimación inversa nada más, ¿ya? Sublimación inversa. Inversa. Listo. Muy bien. Con eso hemos terminado. Sublimación inversa. ¿Qué quiere decir la sublimación inversa? Pasas del gaseoso directamente al sólido, sin pasar por el líquido. Un ejemplo. Generalmente los compuestos que tienen cloro, ¿listo? Son aquellos compuestos especiales, ya que pues, muchas veces es preferible mantenerlos en estado gaseoso que en estado sólido. Pero a ciertas temperaturas, estos rápidamente comienzan a solidificarse. ¿Listo? Estos lo hacen de manera natural.
¿correcto? De manera natural. Muy bien. Ahora sí, una vez terminados nuestros estados de agregación, vamos a terminar nuestra práctica calificada número 2, ¿correcto? Número 2. Esta la vamos a hacer conmigo, ¿ya? Vamos a hacerla conmigo, ¿listo? Bien, vamos a hacerla conmigo en la práctica. A ver, ¿quién tiene hora? ¿Quién tiene hora? 12:43, ¿no? Acaba la hora, ¿verdad? Una, ¿no? Nos queda tiempito, ¿no? Ya. Vamos a hacer esta vez conmigo, ¿ya? La siguiente semana es así, vamos a dar un tiempo para ustedes, ¿ya? Así que trata de hacerlo bien, ¿listo? Trata de entender bien, ¿listo? Vamos con la primera, la práctica calificada número 2, ¿correcto? Número 2. Vamos, aquí hay que completar, ¿listo? Hay que completar, ¿listo? Voy a completar aquí, voy a colocar las frases que van, ¿listo? En cada espacio, de manera ordenada, ya, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Ya? Vamos con la primera. Ahí tenés diversas situaciones, ¿ah? La A, la B, la C, la D. A ver, ¿quién me dice qué pasa en la A? Díganme, ¿qué está pasando en la A? ¿Qué está pasando? Díganme nomás, ¿qué está pasando en la A? Ebullición, ¿no? Muy bien, está ebullición. ¿Quién me dice qué está pasando en la B? ¿Qué está pasando en la B? ¿La B, vaporización? En la B. Fíjate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo con el hielo? Ah, muy bien, fundir. El hielo se está derritiendo. Fundir. Tiene que ver con fusión. ¿Ya? La C, ¿qué está pasando? Tienes ahí cubitos, lo estás llenando con agua, ¿no? Y ves después que los cubitos se han hecho sólidos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué cambio de estado está pasando? De líquido, agua líquida, a sólido. Busca acá. Agua líquida a sólido. Agua líquida a sólido. ¿Qué cosa? Solidificación. ¿Ya? Solidificación. La D, ¿qué está pasando? Vaporización. Muy bien. Estamos haciendo del líquido al gas. Vaporización. ¿Ya? Manténlo ahí. Si quieres, ponlo aquí en cada gráfico, colócalo con lápiz o lapicero qué está pasando en cada una de esas letras. ¿Ya? Eso te va a ayudar a poder rellenar y entender justamente esta última práctica calificada número 2. Dice, vamos a con la primera. A, B, C y D. Son cambios de estado. Muy bien. Son cambios de estado. Ahí está, la primera. Son cambios de estado. Y por lo tanto, los cambios de estado, ¿qué cosas son? ¿Qué tipo de cambios? ¿Físicos o químicos? Muy bien, jóvenes. Físicos. Perfecto. Ahí está, ya tenemos dos espacios, ¿no? Ahora los espacios A es una, B es una, C es una, D es una. A ver, ustedes ya lo hemos hecho. Vamos a ver aquí. Dice A es una. Díganme, ¿qué cosa es? Ebullición. Es una ebullición. Ah, pero ¿qué cambio de estado corresponde a la ebullición? A ver. ¿Qué es la ebullición? ¿Dónde está la ebullición? ¿Ebullición qué cosa es? De líquido a gaseoso, no te olvides, ¿ya? Ebullición, profe, ¿qué cosa es? De líquido a gas. Entonces, la A puedes colocar algo. A es una, la respuesta correcta es ebullición, ¿ya? Ebullición. Pero, entre paréntesis, le vas a colocar vaporización. ¿Listo? Ahí está. Muy bien. B. B es una. ¿Qué cosa es B? La B. ¿Qué cosa es? ¿Es una? ¿Qué cambio de estado es? Fusión. Muy bien. De sólido a líquido. El hielo se está derritiendo, se está fundiendo, ¿no? B es una fusión. ¿Listo? C es una. C es una. ¿Qué me dicen? Solidificación, ¿no? ¿Todo está claro que es una solidificación? Sí, ¿verdad? Entonces acá sería solidificación.
Muy bien, solidificación. Y por último, D es una. ¿Qué cosa es la D? Vaporización, ¿no? De frente. Profe, es vaporización. Listo. Y por último, faltan 3 espacios, ¿no? Voy a colocarlo con rojo, ¿ya? Dice, atento acá, al introducir durante un tiempo en agua el clavo del dibujo, ahí tienes un dibujo, este va quedando cubierto de una sustancia marrón rojiza. ¿Listo? El clavo ha sufrido un cambio. ¿Qué tipo de cambio, dígame? ¿Físico-químico? No, químico. Muy bien, cambio químico. ¿Por qué te diste cuenta que es cambio químico? Por la oxidación. Ajá, se ha oxidado el clavo ahí en el agua, ¿no? ¿Esto pasará en la realidad? ¿Qué dicen? ¿Pasará? Se oxidan los metales. Hay una discusión. Ahorita les voy a decir cuál es acá lo que está mal, ¿ya? Pero vamos a seguir. Dice acá, el clavo ha sufrido un cambio químico, ¿no? Llamado oxidación. Químico, llamado Oxidación. oxidación. Muy bien. Un químico llamado oxidación. Le voy a borrar la palabra llamado, ¿ya? ¿Listo? Químico, oxidación. ¿Qué sigue después? Agua. Llamado oxidación. Esta reacción, en esa reacción, el hierro se combina con quién? Agua. El hierro se combina con quién. Mira, si te dicen oxidación, ¿a quién se refiere? ¿Al oxígeno? Claro que sí. Oxígeno. ¿Cómo así, profe? Lo que se obtiene es lo que comúnmente ves en el espejo. ¿Qué ves en el espejo cuando te estás viniendo para aquí? ¿Qué dice? Feo. Esto se conoce, jóvenes, como el monóxido de hierro. ¿Listo? También existe otro compuesto de la oxidación, que es el producto también del. Aquí tenemos el trióxido de hierro o el óxido férrico. Óxido ferroso, óxido férrico. ¿Ya? Eso tiene que ver con la oxidación. Listo, jóvenes. Hasta ahí terminamos nuestra práctica. ¿Ya? La parte 6, clasificación de la materia, corresponde a la práctica número 6, que es la siguiente semana. Perdón, práctica número 3, que es la siguiente semana. Ahora, mientras va tocando el tiempo, ¿por qué yo les digo que esto no va a ocurrir? Cuando tú sumerges un clavo en agua, ¿se oxida o no se oxida? No se oxida. ¿Por qué? Yo les pregunto, ¿el agua tiene oxígeno? Porque para que se oxide algo, un metal tiene que tener oxígeno. Pregunto, ¿el agua tiene oxígeno? No. ¿Por qué? Bueno, mira, el agua en sí es H2O, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, profe, ¿cómo que no tiene oxígeno? Acá está, pues. Pero recuerda, esto es producto de una reacción química. El agua ya no es oxígeno, es una sustancia distinta. Por lo tanto, no va a oxidar al metal, al clavo. Lo único que va a hacer es corroerlo, pero no lo va a oxidar. No va a haber formación de ninguno de estos dos productos. ¿Jóvenes? Bien, de esta manera hemos terminado, jóvenes.